Pulso económico de miércoles que, como siempre, empezamos echando la vista atrás a cómo le ha ido al IBEX 35. Hoy en pérdidas, aunque muy leves, 0,38% abajo, 7.968,6 el índice general, así termina. Hay algunas compañías con tímidos avances, la que más, Celnex, que gana hoy 1,19% arriba, Telefónica hoy cierra 0,97 arriba, Acciona hoy cierra 0,84 arriba. Por contra, las compañías que hoy han tenido peor ejecutoria, Solaria la que peor, 5,14 se deja en la sesión, Acerinox pierde 2,52, Amadeus 2,02. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que vamos a debatir en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos, como siempre, para que ustedes, desde donde nos vean, no se pierdan un detalle de la economía española e internacional. En nuestra mesa tendremos que valorar hoy pues, la decisión que vamos a conocer en minutos de la Reserva Federal, la FED. Todo el mundo da por hecho que los tipos de interés van a subir 75 puntos básicos en Estados Unidos, que esa va a ser la cuarta vez que se aumenten los tipos, aunque ya entramos en el terreno de la nebulosa y de la duda sobre cuáles son los momentos posteriores ya se ha producido. 75 puntos básicos ya lo pueden considerar definitivo y, como decía, pues ahora la cuestión es qué va a hacer el líder de la Reserva Federal. ¿Va a echar el freno? ¿Lo va a echar en parte? ¿Va a subir 0,50 a finales de mes? ¿O qué planes tiene? Y vamos a hablar de la industria en España. Es verdad que la producción manufacturera en el conjunto europeo no ha ido nada bien. En toda la zona euro en octubre la producción se ha paralizado, la producción de manufacturas, pero es que la industria de España es singular porque sufre lo que los técnicos llaman el doble colapso. Se acelera la destrucción de empleo del sector, la más contractiva de Europa, y la verdad es que el índice que revela cómo van los pedidos de la industria española se ha desplomado pues a 44,7 puntos en octubre, y eso es un verdadero desastre. Bueno, les presento ya a nuestros invitados sin más dilación. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en línea, con lo que se esperaba. Eso es. Sí. No hay sorpresas. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del Sindicato Uso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Empezamos pues con la sesión de bolsa. Hoy hemos visto una tímida relajación de las jornadas de aumentos. Nos hemos quedado en un 0,38 abajo. El IBEX, cada vez que enfrenta los 8.000 puntos, retrocede, recula, que dirían los clásicos, y se vuelve a ir para abajo. Banda. Sí, veníamos de la jornada del día anterior, un poco después del festivo, pensábamos que efectivamente el mes iba a empezar con fuerza en los mercados, ¿no? A pesar de ayer que tuvimos mercados, pero también bastante tranquilos, y sin embargo le cuesta mucho al índice español romper ese nivel, y de hecho hoy pues le ha costado mucho más que otros días, ¿no? O sea que veremos hacia dónde va. ¿Qué ocurre? Que sin tener esas referencias internacionales que están un poco pensando en otras cosas, pues es difícil, y sobre todo después del mes de octubre, ¿no? Sobre todo en el caso americano, que ha marcado una subida del mes que no se producía desde el año 76. O sea que las bolsas... 15%, ¿no? Sí, prácticamente un 15%, un 14 y pico, y resulta que al final esa referencia, que es un poco cambio de dirección de un mercado que estaba yendo muy mal hasta el mes de septiembre, pues parece que está entonado junto con la situación esta que la FED, después de decir que sube otros 75 puntos, se enfrenta a que todo el mercado esté esperando qué decisión va a tomar en diciembre, y si esa decisión está conforme a lo que han hablado durante el año, pues probablemente tendremos otros 75 puntos básicos. Veremos cómo va el mes de noviembre y cómo nos enfrentamos a cierre de año, ¿no? La comparación entre el casi 15% de la bolsa americana y la bolsa española, ¿cuál sería? Pues bueno, la bolsa española ha subido un 6 en vez de un 15, pero también lleva una caída bastante inferior, ¿no? Que estaba en el entorno del 14, y ahora lo tenemos en una caída en el año pues en torno del 7%. Don José Luis.
Sí, en cualquier caso la bolsa española el mes de octubre ha sido un mes espléndido, quiero decir, el mejor del año, vamos, yo creo que, no, con lo cual, quiero decir, no. Otra cosa es que le cueste llegar a esos, romper la barrera y llegar a los 8.000, y dices, bueno, ahí parece que entra un poco de vértigo, pero yo creo que está en condiciones de en cualquier momento, porque la situación de los tipos de interés y la situación de la Reserva Federal yo creo que se está descontada, todo el mundo, si preguntamos, hicimos una encuesta, todo el mundo había dicho que 0,75, es decir, los 75 puntos básicos. Y lo que venimos diciendo aquí es que vamos a acabar el año en el entorno del 4, 4,5. Eso va a ser, y eso de alguna manera se va a trasladar después a los tipos que establezca el Banco Central Europeo, siempre un poquito más. Yo creo que la economía americana ha salido de la recesión técnica y eso también anima a que seguramente se tomen un compás de espera en diciembre. Es decir, parece que las cosas van bien, el empleo les va bien, es decir, ya el PIB ha crecido, es decir, bueno, parece que los ajustes empiezan a funcionar y aquí está el gran debate entre seguimos apretando con los tipos de interés y podemos de alguna manera paralizar la actividad económica o no. Ese es el debate que también se traslada a Europa. Por otro lado, las bolsas europeas han caído un poquito, han bajado, la española ha bajado menos que las europeas, por tanto yo creo que la situación es de cierta calma y tranquilidad. Bueno, pues la FED acaba de anunciar, lo ha hecho a las 7 en punto, como es su tradición, que sube los tipos de interés 75 puntos básicos. Muy bien. Y a partir de ahora, 4 subidas consecutivas. Se calmará Jerome Powell, las subidas serán de 0,50, abrirá una pausa para ver qué tal encaja la subida de tipos, la inflación. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Bueno, nos lo va a dibujar la economía americana, ¿no? En el momento que estamos, que es un momento en el que todo el mundo descuenta que va a entrar en recesión, ¿no? Y que probablemente esa recesión se desarrolle durante el primer trimestre, segundo trimestre de 2023, implica que por manual tendrían que hacer mayores subidas de tipos para intentar que esa recesión no se produzca. ¿Qué ocurre? Que realmente eso no está funcionando. Hemos visto que en otras ocasiones los manuales lo que nos dicen no se llevan a cabo, especialmente de donde venimos, ¿no? Que venimos de un periodo muy amplio de tipos muy bajos, donde, como ha dicho José Luis, el empleo en Estados Unidos no ha estado afectado en todo este periodo, o sea que han tenido prácticamente pleno empleo los últimos 15 años, donde Europa ha estado en 2 recesiones gordas. Entonces, ante esto, ¿cómo tiene que reaccionar la Reserva Federal? Pues primero, yo creo que quieren tranquilizar al mercado. Es verdad que a lo mejor pueden tomar no una subida de 75 puntos básicos, pero dar una serie de señales que indiquen que están vigilándolo y que además reaccionarían mucho más rápido si ven que la situación empeora. Pero tienen que seguir los datos que ellos los tienen mucho más adelantados de los que dan a conocer al público, ¿no? Entonces, eso de que nos encontremos, como decía Powell hace un año, que acabemos, o hace 10 meses, que lo lógico es que la senda esté entre el 4 y el 4,5%, pues lo podemos seguir, porque al final sería, si ven que lo dejan en pausa y lo suben en la reunión de febrero, pues en vez de 75 puntos, un punto si lo ven necesario, porque lo que han conseguido con estas subidas continuadas de 75 puntos básicos es que a nadie le da miedo ahora mismo lo que puedan hacer, o sea que pueden subir perfectamente de golpe un 1% y tampoco pasaría nada, igual que lo pueden dejar en 50 o 25 puntos básicos, porque eso lo que vas a dar es una señal al mercado de que las cosas o las ves peor o las ves mejor de lo que estaba descontado. Entonces vamos a darle la vuelta a la pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que la FED deje o ponga fin a las subidas de tipos? No, yo creo que, hombre, poner fin, yo creo que lo que va a hacer es atemperarlas, frenarlas un poquito, seguro, porque la economía americana ha salido de la recesión. Es decir, esos 2 trimestres que tuvo consecutivos de caída del PIB, este último trimestre ya la ha puesto en positivo, con lo cual eso de alguna manera atempera esa situación. Yo creo que va a pegar otra subidita ahora en noviembre, al finalizar este mes, diciembre lo dejará pasar y vamos a ver cómo arranca el año. Es decir, esta es la situación que va a hacer. Y luego yo creo que todo el mundo está muy expectante y hablamos poco seguramente de si se confirma o no que los chinos dejan de tomar esa política de restricciones tan brutales y de confinamientos y por tanto pasan de esa política de confinamiento estricto, ese COVID-0 que estaban planteados, y empieza a movilizarse y a moverse en la actividad económica en China, porque eso se quería un determinante, daría muchos ánimos a los mercados y muy especialmente al americano. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. La industria en España. La industria en España sufre más que ninguna otra europea y eso es algo
que habrá que explicar. Sufre lo que los expertos llaman un doble colapso y se acelera la destrucción de empleo en los terrenos industriales. La cuestión es que, ¿por qué es la industria española la que más se contrae en Europa? ¿Será porque no han llegado los PERTEs, los fondos PERTEs? ¿Será porque no ha llegado ayudas? ¿Será porque la situación aquí de caída del consumo en muchas cuestiones, de las exportaciones que tampoco dan margen a las alegrías, ¿no? La verdad es que los PERTE no han dado mucho juego, ¿no? Y estamos viendo cómo se quedan buena parte de ellos desiertos. Hombre, uno se sorprende, ¿no? Digo, en cualquier caso ahora volvemos al tema de la industria, pero cuando escuchaba, me parece que esta mañana, ¿no? Decir que Vigo va a recibir una inyección de dinero de un PERTE para la industria aeroespacial, digo, pues vale, o sea, cuando hay una factoría importantísima de vehículos en la ciudad de Vigo que va a recibir 200 millones, o sea, un nada, prácticamente. Dice, oiga, pero ¿esto cómo es? ¿Cómo es posible? Es decir, ¿no alimentamos lo que nos funciona y nos inventamos otra cosa? Oiga, porque si yo tengo que hablar de cosas aeroespaciales, pues tendré que, a lo mejor, me planteo Madrid y las bases de comunicaciones de Robledo de Chabela, Sevilla, las de Fernedillas, etcétera. O Sevilla, ¿no? Es decir, donde hay unas factorías importantes. O si me voy a ir a la investigación aeroespacial, digo, pensando en ir a objetos lejanos más allá, tengo los observatorios del Teide o el de Calar-Arto en Almería. Es decir, oiga, hay sitios en España donde se puede invertir. Pero esto es un poco absurdo. En España la industria tiene un problema, que es los costes de la energía. Que eso es una auténtica losa. Por mucho que digan que han abaratado, es decir, seguimos pagando el kilovatio hora desde el punto de vista de las plantas energéticas más caro de Europa. Y eso hace que nuestra competencia se resienta y, por tanto, la capacidad de exportar, el sector de la automoción está paralizado. Más allá de la falta de materias primas, incide este coste. Es decir, que si no llegan las materias primas, hay cuellos de botella, etcétera, pues lo que nosotros venimos detectando en el sindicato es que ya a finales de verano lo que nos estaban anunciando era iniciar nuevos ERTEs en el sector. Es decir, quitar, por ejemplo, aquellas fábricas que son muy típicos, ¿no? Trabajar a turnos, suprimir un turno. Bueno, este es el drama de nuestra industria, ¿no? Si no hacemos una apuesta por la industria en este país y, por tanto, por el empleo estable, pero el empleo mejor remunerado, pues seguiremos dependiendo del sector servicios. Y si el sector servicios no funciona, que no acaba de arrancar tampoco, pues concurso de acreedores, ojo, que las moratorias de los ICO las tenemos a la vuelta de la esquina y no estamos hablando de ello, ¿eh? Pues el panorama, bueno. Banda. Sí, yo creo que sobre todo nos ha fomentado sectores que deberían haberse recuperado después del COVID y vemos que están a niveles, como es la industria, a niveles casi de marzo de 2020. ¿Qué ocurre? Que no ha habido ninguna ayuda. Los costes, desde luego, los han multiplicado. La inflación no solamente aplicada a la energía, sino aplicada a la propia obligación que tienes con los empleados, con las subidas, todas esas cosas ha implicado claramente que no seamos capaces de hacer una apuesta por industrias que algunas las tenemos y estaban floreciendo. Claramente ese es un problema que no vamos a afrontar, lo que lo estamos viendo, y que los siguientes movimientos van a ser efectivamente que llegan los ICOs, los primeros ICOs, porque a partir de ese momento no hemos vuelto a ver nada. Entonces hay muchas empresas que no son capaces de asumir los costes de energía y, por lo tanto, los costes laborales también les quedan lejos. Y encima no son capaces de hacer competencia. Difícilmente vamos a recuperar esto. Fíjese un dato con esto. Es decir, si, hombre, es preocupante la situación con la subida de tipos, el tema de las hipotecas, etcétera, del que estamos hablando todos. Pero ¿qué va a pasar con la deuda de las empresas? Porque, oiga, a mí si la empresa se endeuda y tiene que cerrar porque no puede, o sea, un concurso de acreedores, la gente que trabaja allí se me va a la calle, ¿eh? Y se me va, iba a decir, con una mano delante y una mano detrás, no, porque está el Fondo de Garantía Salarial. Pero, desde luego, no es la mejor de las situaciones. Oiga, es que esto no se está hablando. Y me parece que es un tema que hay que empezar a hablar. Por cierto, la industria española está en un muy mal momento, en ese doble colapso, pero la europea no está mejor. La europea está muy tocada y eso que ahí sí han llegado ayudas, pero la cuestión es que hay una contracción brutal de la demanda que al final está redundando en que la producción manufacturera de la zona euro en octubre esté prácticamente paralizada. Bueno, sí, es que la situación en España es espectacularmente destacable porque hacemos de todo lo peor, pero sin embargo Europa sigue sufriendo muchísimo los costes. Ten en cuenta también
que la fortaleza del dólar tendría que ayudar a las exportaciones. Sin embargo, lo que está es dando muchísimo más coste de los activos que tienes que importar. Entonces, como tiene su contraída muy fuerte la demanda, lo que ocurre es que tienes productos fabricados, manufacturados, que no eres capaz de sacar al mercado y con lo que tu cuenta de resultados está sufriendo también muchísimo. Sí, aparte, que decir, la devaluación del euro tiene que ver mucho también con el encarecimiento de la factura energética, sobre todo en lo que es el centro de Europa, que es el gran núcleo de la industria. Hombre, lo que pasa es que los alemanes y el centro de Europa decir, no tira la industria, no tira, pero tampoco es que esté cuesta abajo, es decir, hay una situación de estancamiento, ¿no? Pero seguramente, esperando, yo creo que no ha ido tan mal como se esperaba, es decir, todos esperábamos que Alemania se iba a pegar el castañazo, no se la acaba de pegar del todo, es decir, ha bajado un par de puntos, es decir, bueno, la cosa no va bien, pero no está tampoco en plan de desastre. Yo creo que ahí, me parece que ahí sí que llegan los fondos, ahí sí que llegan las ayudas directas. ¿Cuál es el problema? Yo el otro día me quedaba sorprendido cuando escuchaba las declaraciones de la responsable de la Comisión Europea que lleva todo el tema de los fondos europeos, diciendo, oiga, 11.500 millones de España, no sabemos en qué se los han gastado ni sabemos qué ha sido de ellos. Que eso lo diga un responsable de la Unión Europea, que es la persona que nos ha dado 11.500 millones y que diga que no sabe qué se ha hecho con ese dinero y cómo lo ejecuta el gobierno, pues nos pone bastante en antecedentes de cómo se puede gestionar o cómo no se gestiona. Amplío en el sentido de lo que decía don José Luis, la evolución de las exportaciones alemanas. Eso es. En el mes pasado, el que conocemos ahora es septiembre, en el anterior a septiembre, en agosto, 2,9% negativas. Mejoran un poquito porque los últimos datos que hemos conocido hoy, que corresponden a septiembre, ya solo caen un 0,5%. Bueno, dentro de todo siguen estando negativos, pero no son tan graves como lo que algunos auguraban al ver los datos de agosto. Y eso viene a redundar en lo que usted decía, ¿no? Bueno, Anda, ¿cómo ves? Bueno, sí, la situación en Alemania parecía que estaba, mucho peor. La realidad es que también los alemanes han tomado decisiones, el gobierno alemán, de ayudas a las empresas y sobre todo a la exportación. Entonces, eso les lleva a que los datos, mucho peor de lo que se esperaba, han conseguido mejorar a base de ciertas subvenciones y ciertas situaciones en zonas donde los alemanes les estaba costando, ¿no? Y yo creo que eso pues les ayuda, pero yo creo que es una buena unión entre las empresas, que al final en Alemania pues se ajustan muy rápidamente frente a lo que y junto a las ayudas que pueden tener como consecuencia de una mala situación que nos trajo el COVID, ¿no? Eso, si lo haces bien, lo administras bien las ayudas y las distribuyes bien, es probable que haya muchas empresas que consigan salir del hoyo gracias a eso. Sin embargo, en otros sitios como en España no ha sido así. No somos capaces de distinguir ni de administrar lo que nos corresponde. Por lo tanto, muchas empresas sufren. Banda, volvamos a la bolsa, me interesa tu opinión. ¿Va a haber rally de Navidad tal como está este año la bolsa? Bueno, yo creo que siempre hablamos del rally de Navidad cuando está muy alta también, cuando está baja, porque al final es un momento de cierre del año en el que todo el mundo empieza a revisar sus carteras y ve un poco la situación. Si resulta que es un año malo como este, que tienes pérdidas medias en tu cartera, pues en el caso español en el entorno del 10%, pues lo que sueles hacer es sacar posiciones, intentar pensar qué vas a hacer el año que viene, que puede ser lo que ocurra, ¿no? Que al final ves que el año que viene va a venir mejor que este seguramente y entonces haces una reestructuración y empiezas a mover, porque lo que también nos ha pasado este año es que tenemos grandes caídas, pero el volumen de operación ha sido bajísimo. Entonces, ante un volumen muy bajo, fácilmente el mercado se mueve en la dirección que está indicada con muchísima más rapidez que cuando hay mucho volumen, que le cuesta más trabajo coger cualquiera de las dos direcciones. No, yo creo que es así. Y luego estará el efecto contagio. Si hay rally en las bolsas europeas y muy especialmente la alemana, que tiene una gran habilidad para hacerlo, pues iremos detrás. Es decir, que este tipo de cosas, bueno, las tradiciones es bueno no perderlas. Otra cuestión distinta es que seguramente en este caso la tradición dé para poquito, pero bueno, para algo. José Luis, aquí le espero porque hay dos temas de los que a usted le gustan. Hay un informe del BBVA que dice que España va a la cola de los países donde los trabajadores pueden compatibilizar salario con pensión. Aquí eso
pues no está permitido. Bueno, teóricamente está permitido. Digo, teóricamente lo que no está es desarrollado, salvo en algún supuesto, que es en el caso de los autónomos y poco más. Digo, sí que está esa figura que se denomina la jubilación activa. Es decir, que tú puedes jubilarte y seguir trabajando. Pero eso implica, en el caso de los autónomos, para poder seguir percibiendo la pensión, el que tengas asalariados. Si no tienes asalariados no puedes hacerlo. En el caso de un trabajador por cuenta ajena, lo que tiene que hacer es pedir un permiso a la empresa tiene que pedir permiso a la Seguridad Social, tienes que hacer todo tipo de papeleo y te permiten percibir la mitad de tu pensión y compatibilizarla con el trabajo. Bueno, esto lo cual no quita que seamos los que peor, los que peor estamos. Fíjense ustedes, el famoso tema de los minijobs alemanes que todo el mundo ha oído hablar, mayoritariamente no son trabajos para jovencitos, no, son trabajos para pensionistas, es decir, gente que complementa su pensión con un trabajo a tiempo parcial, y eso hace que mucho pensionista alemán se puedan ir de vacaciones a Baleares o a Canarias o a la costa del Levante a pasarse allí una buena temporada, incluso hasta invertir en un bien inmueble en nuestro país, cosa que seguramente ningún pensionista español puede irse a comprar un chalet en Baviera, en la Selva Negra. Es decir, esta es la realidad, ¿no? Más allá de que los salarios son más altos y aunque las pensiones respecto del salario es menor, sí que tienen la posibilidad de complementarla por esta vía. Esto es algo que tiene que desarrollarse, que el Pacto de Toledo lo ha dicho, que la legislación teóricamente lo permite, pero que no está en absoluto desarrollado. Y es de las cuestiones que habría que desarrollar. Y tiene que ver mucho con estas situaciones de jubilación parcial, jubilación activa, etcétera. Oiga, porque yo cuando llego a los 65, en vez de dejar de trabajar, pues sigo trabajando unas horas porque lo pacto con la empresa y otra parte me jubilo. Y a partir de ahí lleguemos a un acuerdo, ¿no? Es decir, vamos a funcionar, seguramente todos salimos ganando. Tiro menos de las pensiones y sigo manteniendo unos ingresos o incluso puedo tener unos ingresos ligeramente superiores a los que venía teniendo antes. Bueno, yo no digo en la Seguridad Social que es muy difícil que te informen correctamente de esto, porque no tienen ni idea, pero los recursos humanos de las grandes compañías, donde tenemos prejubilados, jubilados recientes, tampoco son capaces de informar si tú inicias con un trabajo, qué pasa con tu Seguridad Social, cómo la tienes que comunicar, si resulta que la empresa te ha anticipado tu jubilación o lo que tienes que aportar a la Seguridad Social, a ver cómo gestionas eso. Hay cantidad de supuestos y en un sitio ágil donde se pudiese hacer perfectamente y, como ha dicho José Luis, estuviese bien legislado, íbamos a tener mucha gente yendo a trabajos donde con un poco de espacio de tiempo no solo, o sea, ganarían dinero, que es un elemento clave, pero también tienes un elemento de ayuda y de, sobre todo, tener capacidad de trabajo cuando la tienes. No tienes que quedarte en tu casa sentado esperando a ver qué pasa. No, es pero muy complicado. Fijaros, este tema que se habla tanto y se le llena a mucha gente a la boca de desarrollar el talento senior, que queda muy bien, ¿no? O el silver. Es decir, estas cosas por aquello de los cabellos ya un poco plateados que vamos teniendo. Decir, oiga, pues vamos a ponerlo en marcha, vamos a hacerlo funcionar. Simplemente decir, gente con experiencia que transmitas su saber hacer a las generaciones más jóvenes, oiga, vamos a desarrollarlo, vamos a hacerlo. Hay una figura que los distintos gobiernos se han ido más o menos cargando porque la han ido penalizando cada vez más, que es la figura del contrato de relevo, que en su génesis es una cosa que funcionaba. Una persona accede a una jubilación parcial, trabaja una parte en la empresa, otra parte se jubila y en su lugar, ese tiempo que él deja de trabajar, entra una persona joven, donde se supone que él le va tutelando en ese proceso de aprendizaje. Qué cosa tan bonita y tan simpática, digo, y desde el punto de vista práctico. Eso cada vez le han ido poniendo más trabitas, han ido poniéndole más palitos en la rueda y cada vez se va dejando más de hacer, porque ni compensa a unos ni acaba compensando a los otros, ¿no? Oiga, cuando yo utilicé esa figura, yo reduje mi jornada en un 85%. Es que ahora a las nuevas generaciones que vengan detrás es el 50%. Fíjese qué diferencia, ¿no? Claro, pero hay muchas grandes contradicciones por parte de quien gestiona la seguridad social. Esto es el ministro Escrivá. Por ejemplo, dice que quiere aplicar un complemento para todos aquellos que retrasen la retirada del mercado laboral, al tiempo que les permite jubilaciones parciales. Estoy pensando en esos autónomos que si tienen asalariados pueden retirarse en parte, pero a la vez les dan un suplemento o los quieren dar un suplemento para ver si retrasan su edad jubilatoria. Sí, bueno, teóricamente, es decir, si tú ahora mismo, si retrasas la edad de jubilación, tienes un beneficio que te adicionan al final de la pensión en una paga o en un porcentaje. Bueno, si estás jubilado y prorrogas, siempre tendrás derecho a ese porcentaje, jubilado total o parcial.
Bueno, no tenemos tiempo para más, debemos dejarlo aquí. Muchas gracias a ambos por vuestra presencia y por vuestras opiniones, a ustedes por su interés y su paciencia. Les invito a ver a continuación, después de una pausa de publicidad, la redacción abierta con todo lo que ha traído la política.